noches a todos, bienvenidos al webinar del grupo de trabajo de trastornos eje cerebro-intestino. Mi nombre es Roberto Sabla, soy uno de los coordinadores junto acá al doctor Carlos Velasco y al doctor Carlos Ruiz de Nicaragua, ejerciendo en España, como coordinadores de este webinar de estreñimiento refractario al tratamiento. La logística de este webinar es la presentación de 5 conferencias de una duración de 10 a 12 minutos y al final un tiempo de preguntas. Para darle paso al primer conferencista, voy a presentar al doctor Carlos Velasco, gastroenterólogo pediatra, profesor titular distinguido de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, quien va a hablar de generalidades. Luego tocará el turno del doctor Jorge Chávez, que va a hablar, gastroenterólogo pediatra y endoscopista de Zapopan, Jalisco, México, que va a hablar sobre diagnóstico. Luego se tocará el tema de manometría y otros exámenes a cargo de la doctora Mónica Villanueva de Chile. Luego Carlos Ruiz de España hablará sobre tratamiento. Y finalmente terminaremos con la conferencia del doctor Román Bigliardi de Argentina sobre neuromodulación y otros tratamientos. Damos paso a la primera conferencia del doctor Carlos Velasco, que comenzará hablando de generalidades en el estreñimiento refractario. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Primero que todo, pues mis disculpas por no estar presencial con ustedes. Sin embargo, voy a resumirles brevemente de lo que estaremos hablando hoy. A mí me corresponde las generalidades acerca del estreñimiento refractario a tratamiento. Soy Carlos Alberto Velasco, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, especialista en docencia universitaria, magíster en epidemiología, PhD en medicina clínica y salud pública de Cali, Colombia. Mi declaración de intereses: soy profesor titular distinguido, hago parte del comité editorial de la revista Gastronut, soy el director del grupo de investigación Gastronut, actualmente el jefe del departamento de pediatría en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Mi correo carlos.velasco@univalle.edu.co. ¿Qué agenda estaremos llevando la noche de hoy? Hablaré algo acerca de algunos datos epidemiológicos, acerca de definición, diagnóstico y tratamiento manejado por NASPGHAN en las guías del 2014, y al final estaré mostrando los resultados de la encuesta sobre el consenso guía que estaremos trabajando en Guadalajara en abril 12 de este año, grupo de trabajo de los trastornos del eje cerebro-intestino del NASPGHAN, con respuesta a la encuesta definición del estreñimiento intratable, refractario o resistente al tratamiento en niños. Principalmente 2 referencias bibliográficas, las del año 2014, que son las guías SPGHAN-NASPGHAN sobre estreñimiento, y los criterios de Roma 4, que salen en el 2016 sobre trastornos del eje cerebro-intestino. Con relación a epidemiología, este trabajo, un metaanálisis hecho por nosotros a nivel mundial, el estreñimiento funcional para lactantes y preescolares se presenta en el 9%. Y para adolescentes y escolares, según los criterios de Roma 4, el 12% de ellos presentan estreñimiento. La SPGHAN-NASPGHAN en el 2014 definen el estreñimiento intratable como la no respuesta a un tratamiento convencional óptimo por al menos 3 meses de evolución. Con relación a diagnóstico, en estas guías se dan algunas recomendaciones, por ejemplo, que el tacto rectal debe hacerse para descartar afecciones médicas subyacentes, que según la opinión de los expertos de ese consenso guías, hay que evitar la proteína de la leche de vaca por lo menos por 2 a 4 semanas, para que se diferencia el diagnóstico diferencial, o se realiza el diagnóstico diferencial. Según esa misma opinión de expertos, que se debe de indicar la manometría anorrectal para identificar el reflejo inhibitorio anorrectal, y que la manometría colónica debe de ser propuesta antes de decidir si ese paciente va a una cirugía o no. Igualmente no recomiendan de rutina una resonancia magnética a nivel columna sin que haya al menos presencia de otras anomalías neurológicas, y tampoco recomiendan una biopsia de colon de espesor total para el diagnóstico de los trastornos neuromusculares en estos niños, y que tampoco debe utilizarse de rutina una gammagrafía colónica. Para el año 2014, NASPGHAN, SPGHAN no recomiendan de rutina
la lubiprostona, la linaclotide y el prucalopride. Enemas anterógrados solo en casos seleccionados y tampoco de rutina la estimulación nerviosa transcutánea. Aspagan 2014. Con base en estos antecedentes, en Laspagan decidimos realizar una encuesta que es el resultado de la invitación que hacen los doctores Chamán, Beninga y Gordon a la sociedad latina, en donde se nos solicita hacer un cuestionario, encuesta acerca de la definición de la terapia de resistente o refractaria o intratable para estreñimiento en niños. Nosotros hacemos traducción y retraducción del inglés al español y se lo invitamos a los 935 miembros de la sociedad latina a responder el cuestionario. ¿Qué preguntas tenía el cuestionario? Pues, ¿cuánto tiempo es necesario para considerar un tratamiento convencional óptimo? ¿Cuál tratamiento sería considerado como fracaso terapéutico? ¿Cuál sería el nivel de atención antes del diagnóstico? ¿Debe ser incluido el término tratamiento convencional óptimo como un criterio diagnóstico? ¿Quién debe evaluar ese cumplimiento del tratamiento convencional óptimo? ¿Y cuál sería el término más apropiado a definir? Con relación a la estructura del trabajo, 343 gastropediatras de la Sociedad Latina responden, el 72.3% de Suramérica, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay, el 18.1% de Centro y Norteamérica, México, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Cuba y Guatemala, y el 9.6% de España. En cuanto a la pregunta, ¿cuánto tiempo es necesario para considerar un tratamiento convencional óptimo? En el 72% estamos definiéndolo como entre 1 y 3 meses de evolución. La segunda pregunta, ¿cuál tratamiento sería considerado como un fracaso terapéutico? Si ustedes suman las dos primeros, da cerca del 80%, están definiéndolo a nivel LATAM, y Laspagan, que por lo menos cuando hay uso de 2 laxantes o diversos enemas o fármacos para considerar fracaso terapéutico. ¿Cuál es el nivel de atención de estos chicos? Mire, definitivamente a nivel primario solamente cerca del 18%. La mayor parte de los gastropediatras latinos pertenecientes al Aspagan piensa que el tratamiento debe ser secundario y o terciario cerca de un 83%, no en el manejo de punto de vista primario. A la pregunta que si debe ser incluido el tratamiento convencional óptimo como un criterio de diagnóstico, sí están de acuerdo cerca del 93%. Y a la pregunta ¿quién debe evaluar ese cumplimiento de ese tratamiento óptimo? La mayor parte de los gastropediatras responden que en el 87% del seguimiento debe ser hecho por el pediatra y el especialista, no se le puede dejar a la familia o a el médico general o al. A la pregunta que cuál sería el término más apropiado a utilizar, los gastropediatras de Latinoamérica respondemos que si ustedes suman los dos primeros, cerca del 94% de nosotros piensa que el término a utilizar es refractario o resistente al tratamiento, y ya muy pocos la utilización del término estreñimiento intratable. Bueno, para llevar a casa, pues se les ha hablado algunos datos de epidemiología, definición, diagnóstico y tratamiento con relación a Naspagan, año 2014, guías, pero que nosotros hemos hecho recientemente una encuesta para definir estreñimiento intratable versus refractario resistente al tratamiento de niño, y que concluimos, primero, que el tratamiento convencional óptimo debe estar entre los 1 y los 3 meses de evolución. Segundo, que debe considerarse fracaso terapéutico cuando por lo menos han sido utilizados 2 laxantes. Tercero, que el nivel de atención mínimo de estos niños con estreñimiento refractario debe ser en un nivel de atención secundario y o terciario, no primario. Cuarta conclusión, que el tratamiento convencional óptimo debe hacer parte de los métodos diagnósticos o criterios diagnósticos de definición de este estreñimiento refractario al tratamiento. Que el cumplimiento de ese tratamiento convencional óptimo debe ser hecho principalmente por el pediatra y especialista, no a la familia ni al médico familiar o general. Y que finalmente el término más apropiado o debe de ser refractario o resistente, pero ya no intratable. Eso era lo que yo quería decirles brevemente en estos 10 minutos, y ahorita pues continuemos con mis compañeros para hablar del estreñimiento refractario a tratamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Velasco. Ahora invitamos al doctor Jorge Chávez Sáenz
para que nos diserte sobre el diagnóstico. Adelante, Jorge. Gracias, gracias. Espero que ya puedan ver la presentación. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como ya lo mencionó un poquito Carlos, tenemos obviamente las guías de diagnóstico, tratamiento que se realizaron en el 2014 por Tavers y en teoría está pronto a salir una actualización de estas guías. Esperemos que no tarden mucho porque sí ya tienen demasiado tiempo. Y aquí la sugerencia que se hace precisamente en el estreñimiento refractario al tratamiento es que te bases inicialmente para el diagnóstico en las guías y recordar de todo ese algoritmo diagnóstico en el cual tienes que volver a reinterrogar al paciente para obtener una historia clínica más detallada y más específica, buscando ahora sí que los datos pivote que pudieran dar alguna orientación en cuanto a si hay una organicidad o algo más. La búsqueda intencionada de antecedentes familiares para ver si hay malformaciones anorectales, para ver si hay cualquier otra alteración que nos pueda sugerir hacia dónde tenemos que abordar un poco el diagnóstico. Verificar los tratamientos previos y si fueron adecuados, que es una de las principales alteraciones. En uno de los estudios que se realizaron en Estados Unidos, veían que prácticamente 2/3 de los pacientes llegaban a la consulta en un segundo o tercer nivel con el gastroenterólogo pediatra sin tratamiento laxante previo. Entonces ya con esto nos dice que a lo mejor pudiéramos tener un sobrediagnóstico de estreñimiento refractario cuando realmente ni siquiera han sido abordados en su totalidad. Y entonces en esta parte de basarnos en las guías hay que revalorar la lista de diagnósticos diferenciales, aunque en teoría ya lo hayan hecho. Volvemos a hacer esta parte del abordaje y buscar datos de enfermedad celíaca, de hipotiroidismo, de diabetes, de alergia alimentaria. Tenemos que volver a reinterrogar específico para tratar de buscar que no sea alguna de estas patologías una causa orgánica precisamente que nos esté dando esa refractariedad al tratamiento, porque de repente nos podemos dar la sorpresa de que el paciente tiene Hirschsprung o tiene una dismotilidad colónica importante y nadie lo había tratado de abordar desde ese punto, ¿no? O el paciente puede tener fibrosis quística nada más con manifestaciones digestivas. Entonces sí hay que tratar de buscarlo. Obviamente de estas causas, varias de ellas son súper raras. El hipotiroidismo es raro como causante de per se solamente de estreñimiento, y por lo regular obviamente nos va a dar datos clínicos previos antes de pensar que solamente el estreñimiento es la causa. Es más fácil o es más frecuente encontrar a los niños con hipotiroidismo que presentan estreñimiento crónico posterior, ¿no? Igual la intoxicación por plomo, dependiendo, en varios países hay restricciones en cuanto al uso de pinturas con plomo, pero todavía se puede llegar a presentar, sobre todo pensando nosotros que vivimos más como en Latinoamérica y no en primer mundo de Estados Unidos, ¿no? Es importante volver a retomar esta parte del tacto rectal, porque en las guías de Tavers se comentaba que no era obligatorio el tacto rectal en todos los pacientes, si se podía, que bueno, si no se podía, no. A veces con una palpación abdominal podías decir, bueno, está ahí la masa rectal, probablemente sí está estreñido, y muchos diferían esa parte. Pero ya hablando de estreñimiento refractario, sí se sugiere que sea abordado y sea muy bien revisada la región perianal, se visualice completamente el ano para tratar de buscar precisamente estas alteraciones donde el ano puede estar lateralizado o el índice puede estar muy corto, aunque el índice no es muy bueno, muy sensible precisamente para estos trastornos, o que haya una lateralización de la imagen glútea o del pliegue de la línea glútea. Todo esto nos puede sugerir que hay una alteración anatómica en esa zona. Y obviamente, al hacer el tacto rectal, podemos nosotros tratar de ver si hay una zona, un anillo, si está muy tenso, si hay estas evacuaciones explosivas posterior a sacar o el retiro del dedo. Al final nos puede dar bastante información si la ámpula rectal está vacía o no está vacía. Pero tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes pediátricos y sobre todo en los chiquitos, bueno, tener cuidado con el tamaño de la mano, porque de repente podemos lastimar más de lo que nos puede dar información. Y en pacientes ya en lactantes mayores o en preescolares, tener cuidado porque ya tenemos que realmente pedir permiso, ver si el niño ya está con mucha carga psicológica en cuanto al ano, tiene muchísimo miedo de cualquier cosa, incluso cambiar el pañal por
por el abuso de enemas o de estimulaciones rectales. Entonces tenemos que tener en cuenta eso porque a veces no es lo más adecuado aumentar o explotar esta parte en cuanto a la manipulación del niño. También en cuanto a la parte del tacto rectal, es importante en este artículo que salió en el 2022, se trató de ver precisamente un algoritmo para poder decir si había problemas con la posición del ano o no, si había problema con el calibre del ano o no, tratando de sacar fórmulas. Y aquí lo que hicieron Haddadi y Corkey era precisamente tratar de sacar en cuanto al calibre del ano y la proporción del calibre del ano, si estaba normal, bueno, entonces es un ano normal, es un ano anterior, pero si hay una alteración en el calibre del ano, hay datos de fístula perianal, entonces te permitía tratar de hacer como un algoritmo diagnóstico para tratar de facilitar las cosas. Todos estamos familiarizados, o la mayoría estamos familiarizados con este algoritmo que son de las guías del 2014 de Tavers, donde si se fijan desde etapas iniciales nos hace mucho énfasis en los datos de alarma. Si hay datos de alarma sugestivos de hipotiroidismo de enfermedad celíaca, hay que empezar a hacer el abordaje desde antes. En cuanto a la alergia alimentaria, también podría ser una de las causas, aunque en los últimos estudios se ha visto que no es tan frecuente igual que lo del hipotiroidismo. Pero bueno, es parte del abordaje. Cuando no te está funcionando, cuando empiezas a ver datos de que es un estreñimiento refractario, pero ya cuando estás con un paciente derivado o que tú estás empezando a abordar un dato de estreñimiento refractario, es prácticamente como sugerido o muy recomendado el ya hacer si no lo tiene, hacerlo, el screening para estas enfermedades y empezar a ver estudios ya de gabinete para tratar de averiguar qué es lo que está pasando, si esto es un tránsito colónico lento, si es una retención o si hay una causa orgánica. En cuanto al laboratorio, siempre debe ser orientado, obviamente, con base en la historia clínica que nosotros tenemos. Eso es muy importante y por eso se hace énfasis en que la parte de la historia, el interrogatorio, es de los más importantes. Si vemos datos antecedentes de enfermedad celíaca o algo parecido, es recomendado hacer el panel serológico. Y lo que se ha encontrado en algunos estudios es que 1 de cada 28 niños con enfermedad celíaca puede llegar a tener estreñimiento. Entonces, sí, no es un número despreciable y valdría la pena investigarlo. En cuanto al perfil tiroideo, obviamente, si me llega un niño con el llanto ronco, estas fases características de hipotiroidismo, la lengua y todo, bueno, valdría la pena realizarlo, aunque siempre vamos a tener como un dato de sospecha, ya sea por la historia o por la clínica. Igual pedir electrolitos séricos para ver sobre todo calcio y los niveles de plomo, si es que tenemos riesgo o es un paciente a lo mejor preescolar que de repente ahí lo vemos rascando las paredes que pudiera llegar a consumir la pintura. En cuanto a los estudios que podemos hacer después y que no siempre se recomiendan, es la radiografía simple de abdomen. En general, acuérdense que esta por las guías de Tavers no la recomiendan de manera inicial como un estudio que nos ayude y de hecho se abusa muchísimo los servicios de urgencia. De repente llega un paciente con dolor abdominal y lo primero que hacen es pedirle una radiografía de abdomen, ni siquiera interrogan si realmente hay una historia de estreñimiento crónico o la última evacuación, y cuando ven, tiene coprostasis, pero bueno, una cosa es que tenga materia fecal en el colon y otra cosa es que tenga estreñimiento crónico. Entonces lo que se ha visto es que no hay una buena correlación y no me permite un diagnóstico adecuado. Obviamente me puede ayudar a valorar las estructuras óseas para ver que tenga sacro, que no haya a lo mejor una imagen sugestiva de una espina bífida o algo más, o cuando no se puede hacer una exploración y no se deja el paciente revisar abdominal o contacto rectal y tenemos que ver si hay abundante materia fecal en recto, me pudiera llegar a orientar un poco, pero igual no me va a decir la consistencia de esa materia fecal que está en el recto. Y en otros casos me puede ayudar para valorar obstrucciones intestinales específicas en alguna zona, o ya si hay una distensión importante a nivel rectal o algo más que me sugiera a lo mejor un poquito de dato, pero en general no es un estudio que aporte mucho en cuanto a sus imágenes. En cuanto al tránsito intestinal, tenemos varias maneras de hacerlo, pero la que realmente nos ayuda a ver esa parte es los marcadores de SIDS o con los marcadores radiopacos.
El problema que tenemos, al menos en México, es que prácticamente no hay gabinetes, al menos por ejemplo en Guadalajara y Zapopan, no hay gabinetes que nos hagan marcadores de SIDS. Entonces eso lo hace como muy complicado. Se considera que si el 80% de los marcadores a los 5 días que se toma la imagen de control están en recto, es un trastorno más como de retención. Si están todos dispersos por el colon, se consideraría que es un trazo colónico lento. Y entonces, esta parte de si el tránsito es normal y todos los marcadores están en el recto, tiene muy buena correlación con la manometría colónica cuando se hace para descartar otras alteraciones. En cuanto a la gammagrafía colónica, es muy parecido al estudio del gamagrama gástrico. Nos puede ayudar a diferenciar entre el tránsito colónico lento contra retención, igual que los marcadores de SIDS. Cuando hay un lugar donde se pueda hacer, pues se puede llegar a realizar, pero esto es todavía más difícil de lograr que se haga, a diferencia de los marcadores de SIDS, que nada más requieren un equipo de fluoroscopía. Necesita un equipo de gammagrafía y al final le estás poniendo un radioisopo. No hay protocolos estandarizados en población pediátrica, pero al final, si te presentan las imágenes donde hay retención del marcador a nivel recto, podrías pensar que es precisamente una retención. El acceso a los equipos es poco y también tiene una buena correlación con la manometría colónica cuando hay conducta o cuando hay una retención. En cuanto a la manometría, en cuanto a la resonancia magnética de columna, obviamente si yo estoy teniendo a la exploración física datos de hundimientos sacros, alteración en la línea glútea o hay algo más, hay una sospecha de que pudiera haber una lesión, es importante realizarlo. En algunos estudios lo que realizaron o lo que hicieron en estos pacientes prequirúrgicos con estreñimiento refractario, les hicieron la resonancia magnética y veían que varios tenían lipomas a nivel sacro. Entonces, esto se asociaba a que pudiera haber compresión en esta zona y por ende había problemas para la defecación y también había problemas de retención urinaria. Entonces es importante que si hay algún dato, signo que nos sugiera que puede haber un problema en esta zona, hay que pedir la resonancia, no nada más el ultrasonido para ver si hay una espina bífida o algo así. En cuanto a los estudios contrastados, su principal indicación es la sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Permite la valoración precisamente anatómica del colon, buscar una zona de transición, ver el tamaño, la dilatación, si no hay alguna zona de estrechez más arriba o algo más. Igual se debe solicitar si hay datos o sospecha de lesión o datos neurológicos que precisamente me pudiera dar alguna alteración también como de columna o inervación. Se debe de solicitar cuando hay alteraciones en la manometría anorrectal, sobre todo en la última parte o en la parte anorrectal, porque esa me permitiría ver si hay alguna zona o un cambio en el contorno del colon o del sigmoides. Cuando no tenemos estudios como por ejemplo el tránsito intestinal, la resonancia magnética y lo único que tenemos es un colon por enema, pues igual entonces se puede pedir para tratar de valorar a nivel intestinal, pero su utilidad se reduce precisamente a buscar estas cuestiones anatómicas o en cuestiones prequirúrgicas para ver calibres del colon. En cuanto a la defecografía, pues realmente el problema es que no hay evidencia en población pediátrica, todos los estudios son básicamente en adultos. Se solicita cuando hay datos anormales en la manometría anorrectal, sobre todo en el ejercicio de la expulsión del balón, y obviamente requiere una colaboración del paciente muy buena. El equipo o la manera de hacerlo es todavía más complicada, es una posición que realmente es como difícil si lo haces a través de resonancia magnética es muy difícil defecar acostado, y si lo haces una defecografía por rayos X, que hay centros que tienen precisamente estos sillas o estos retretes montados en las unidades de fluoroscopía, a lo mejor es un poquito más fácil tratar de verlo ahí, pero igual no hay estudios que hayan precisamente valorado así de manera específica en población pediátrica. Esperemos que en algún momento se hagan, aunque ya el establecimiento de la manometría, pues realmente muchos de los estudios están pasando como a una segunda parte. Y por ahorita eso es todo. Yo los mensajes que me gustaría que se lleven es reinterrogar, aunque ya les llegue referido, aunque ya lo haya visto otro gastro, es una segunda opinión o algo más, siempre hay que reinterrogar al paciente y hacerlo de una manera muy específica, buscando precisamente estos datos de organicidad o de que haya alguna otra complicación, y no pedir estudios por pedirlos nada más para tratar de ver si tiene o si hay un morbo, realmente que sea con base en una sospecha fuerte el hecho de pedir un estudio avanzado. Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar a ver la conferencia de la doctora Mónica Villanueva. Ella es gastroenterólogo pediátrica de la Clínica Alemana Santiago, Hospital San Juan de Dios de la Universidad de Chile, que nos va a hablar sobre manometría y otros exámenes. Adelante, doctora Mónica. Hola, buenas tardes, soy Mónica Villanueva. Vamos a hablar acerca de manometría anorrectal y colónica y cintigrafía colónica. No tengo conflictos de interés. Aquí tenemos las guías de la evaluación y tratamiento de la constipación funcional en niños. Hablan de que cuando uno se enfrenta a una constipación intratable, tiene que pensar en descartar, por ejemplo, enfermedad de Hirschsprung, malformaciones anatómicas, y ahí habla como de la necesidad de hablar de manometría anorrectal como un examen diagnóstico importante. Y también habla del uso de la manometría colónica cuando uno ha pasado varios pasos de estudio o de manejo. Por otro lado, los protocolos de incontinencia fecal también hablan de la necesidad del uso de manometría anorrectal y manometría colónica. Los estudios de manometría básicamente son exámenes que nos van a proporcionar información en trastornos de motilidad intestinal, porque nos van a aclarar un cuadro clínico que no mejora ante un adecuado manejo médico, pero a la vez son exámenes que están básicamente dirigidos a una población altamente selecta y son útiles especialmente cuando uno piensa en cirugía o respuesta postquirúrgica, pero por otro lado a la vez son exámenes muy desafiantes en la edad pediátrica. También son muy bonitos porque evalúan la fisiología en tiempo real, evaluando todo lo que significa inervación especialmente. Sabemos que la continencia y la defecación anorrectal requiere la presencia del esfínter anal interno, el externo, el músculo puborectal. Y sabemos que la defecación y los mecanismos de continencia requieren básicamente que la llegada del bolo fecal se asocia a una relajación del esfínter anal interno y a la vez como una como contracción de la musculatura abdominal y una relajación del piso pélvico. Y es aquí que entra la manometría anorrectal como para medir toda esta función en tiempo real. Y sabemos que existe la manometría anorrectal convencional y la manometría anorrectal de alta resolución. La convencional básicamente es aquella que se ve como en planimetría, tiene pocos sensores, es de bajo costo, pero requiere como nos da una presentación como en 2D que no nos da una información tan global en 360 grados. Sin embargo, la manometría anorrectal de alta resolución existen como de dos tipos, como de las más populares, las de perfusión de agua y las de estado sólido, que en realidad tienen muchos más canales que van a permitir como una instalación relativamente más fácil del balón, ubicación del esfínter, hacer mediciones que son como más confiables, más reproducibles y que a la vez nos van a dibujar esto como en 3D, en 360 grados. Y es un gráfico que se da como en colores, mientras más verde está más es como de menor presión, que significa relajación, y mientras tiene mayor presión se pone como más rojo. Y aquí en este sentido vamos a hablar de cuándo uno solicita una manometría anorrectal. La principal indicación, especialmente en constipación, es la presencia de reflejo recto anal inhibitorio, sobre todo en sospecha de enfermedad de Hirschsprung y acalasia anal. Por supuesto, en una constipación refractaria con o sin incontinencia fecal, en incontinencia fecal propiamente dicha, o en pacientes que han tenido una malformación anorrectal, que tienen problemas posteriores, y aquí incluye a pacientes posoperados de Hirschsprung, posoperados de malformaciones anorrectales y de malformaciones medulares operadas. Y también nos va a permitir evaluar el tono del esfínter y si es alto la necesidad o el requerimiento de uso de toxina botulínica o de biofeedback, cirugía, y a la vez nos va a permitir evaluar qué pasa después de utilizarlas. Y la manometría anorrectal nos va a hablar de la dinámica de la continencia en un paciente constipado crónico. Raya para la suma nos va a permitir medir la función del esfínter, la presencia del reflejo recto anal inhibitorio, la coordinación anorrectal y la sensación rectal. Pero por lo tanto, la realización de la manometría anorrectal requiere como ser superordenados y un protocolo que en paciente pediátrico puede ser con paciente despierto y paciente anestesiado.
El protocolo con paciente despierto incluye varios pasos que van a evaluar la continencia, la coordinación y la presencia de reflejo recto anal inhibitorio. Y aquí como que uno entra evaluando la presión de reposo, luego básicamente contracciones cortas, luego contracciones largas, defectos de la tos, la maniobra del balón que básicamente simula el efecto defecatorio, la presencia del reflejo recto anal inhibitorio y a la vez, mientras uno va insuflando volumen, la sensibilidad. En el fondo, la primera sensación con el volumen, con qué volumen tuvo la primera sensación y la urgencia. La realización de la manometría anorrectal requiere como pasos y que haya como cierto stop, pausa entre pasos para que no se agote. También tiene límites y todo eso está muy bien protocolizado. Y aquí vamos a ver como algunas imágenes. Esta es como por ejemplo la maniobra de empuje que evalúa la capacidad de contraer la musculatura abdominal y la capacidad de relajar. También vamos a ver la capacidad de continencia, que es lo que hace cuando uno como hace una continencia durante mucho tiempo o prolongada. Y aquí vamos a ver que la continencia se va a ver porque va a haber como una contracción o un aumento de la presión del esfínter. Por otro lado, vamos a ver que es capaz de evaluar como examen todo lo que significa la coordinación de la musculatura y la relajación del esfínter. Y aquí vamos a ver que cuando llegan las deposiciones al recto, debería haber una distensión rectal y debería haber una contracción muscular abdominal y a la vez una relajación del esfínter anal externo y una relajación del piso pélvico. Sin embargo, en la disinergia vemos que hay un prolongado tránsito colónico, pero a la vez va a haber una descoordinación, donde en el fondo va a haber como un aumento paradójico del esfínter anal externo y una contracción de la musculatura pélvica, y va a haber reflejo recto anal inhibitorio, pero va a estar disminuido por toda esta contracción. Y aquí vemos como una de las posibilidades más importantes de evaluación, que son las disinergias. Por otro lado, tenemos el protocolo bajo sedación, que se hace en pacientes que no colaboran, que están muy ansiosos o que son muy pequeños, donde la información que nos va a dar va a estar bastante limitada. Sin embargo, nos va a permitir evaluar lo que queremos evaluar, que son la presión de reposo, la presencia de reflejo recto anal inhibitorio y la longitud. Y aquí vamos a ver la presencia de relajación y aquí la ausencia de relajación o la ausencia de reflejo recto anal. El protocolo bajo sedación tiene algunas limitantes que tienen que ver con el uso de anestésicos que podrían alterar un poco la interpretación. Sin embargo, se utilizan de forma regular el propofol, el midazolam o el sevoflurano. Y para englobar todos estos trastornos aparece la clasificación de Londres, que en el fondo va a evaluar lo que nosotros hemos conversado: reflejo recto anal inhibitorio, tono, contractilidad, coordinación y sensación rectal. Y desde ese punto de vista vamos a ver que la manometría anorrectal nos va a dar el resultado: o es normal, o no hay reflejo, o hay disinergia, y de acuerdo a eso nos va a permitir hacer un tratamiento. Por otro lado, vamos a hablar del colon y de la fisiología colónica. El colon tiene 3 tipos de movimientos que son súper importantes para definir su motilidad. Tenemos los patrones motores no propagados, que están como en ciego y colon ascendente, que son movimientos que van en ambas posiciones, pero que básicamente en ambas direcciones, digo, y que en el fondo se encargan de la absorción del agua, porque al ilion llega más o menos como 1 litro de agua, pero sin embargo eliminamos como 100 o 200 ml de posiciones. Su función principal es disminuir el volumen de todo lo que llega. El segundo patrón importante, que es el que evaluamos, es el patrón motor propagado anterogrado, que le llaman HAPC, que es cómo son las propagaciones en masa desde el colon proximal hasta la unión recto-sigmoidea, que ocurren 3 veces al día o en la mañana. Y después existe el tercer patrón, que es el patrón motor propagado retrógrado, que es el encargado básicamente de la continencia y que el recto no tenga un contenido fecal excesivo. Y la manometría colónica va a medir todo esto y nos da una figura del colon, nos va a definir la calidad de movimiento, la extensión. Por lo tanto, vamos a utilizar en constipaciones que no responden a terapia convencional, en pacientes que uno va a hacer como una evaluación completa de un pipo, o en síntomas persistentes en niños después de cirugía de Hirschsprung. Va a evaluar también la función motora antes de un trasplante intestinal, para evaluar un colon desfuncionalizado antes de reconstituir o antes de operar básicamente, y van a permitir predecir una respuesta de enemas anterógrados laxantes, y sobre todo si es anormal es muy predictiva de cirugía. Por lo tanto, la manometría colónica es el gold estándar para determinar la función neuromuscular del colon.
como todo, tiene un protocolo muy ordenado que a la vez es súper desafiante, porque no solo como el costo del equipo en sí, sino que básicamente se trata como un estudio de 4 o 6 horas que requiere un colon limpio, donde uno va a colocar un catéter por colonoscopía y se va a clipear este catéter al ciego. Y después de eso, todo esto bajo anestesia general. Después se va a evaluar la posición del catéter. Después el paciente se va a despertar, se va como a hacer una medición de su motilidad como en ayuno, después se va a alimentar, se van a como estimar, digamos, las ondas propagadas o lo que aparezcan, y también existe un tercer paso que es como darle bisacodilo para estimular una propulsión o una como mejor evidencia de estas ondas propagadas. Y después se da una o dos dosis y se retira el catéter después de poder como para poder hacer una interpretación adecuada. Pero una manometría colónica sería a todos los constipados, no. Básicamente, después en pacientes que tienen falla de terapia médica y donde uno piensa que puede favorecerse de cirugía. La manometría colónica nos va a dar 3 patrones. Nos va a dar un patrón normal y una de dismotilidad segmentaria, donde uno ve que va bajando y deja de moverse, y el de inercia colónica, donde no hay HAPC. El tercer como estudio que vamos a hablar es de la cintigrafía colónica, que muestra una correlación con la manometría colónica, pero hay estudios pequeños. Básicamente es un radionúcleo que se le da se da un líquido, después se le da de comer y va a permitir como ver la motilidad y va a discriminar entre tránsito lento, difuso y desmotilidad colónica segmentaria y además obstrucción rectal. Y se realiza con un isótopo que se va haciendo medidas a las 6 horas, a las 24, 48, 72 horas y 5 días. En general nos va a dar 3 tipos de patrones, puede ser una alternativa, tiene pocos estudios, es cara, pero puede ser una alternativa. ¿Cuáles son las ideas para llevar a la casa? Son exámenes que proporcionan información en trastornos de la motilidad intestinal, van dirigidos a una población selecta, y la manometría rectal nos va a dar toda como una imagen de la fisiología del esfínter, con alteraciones de la sensibilidad o disinergia del piso pélvico, y la manometría colónica debe ser realizada como solo después de intervenciones médicas o cuando toda la intervención médica ha fallado y donde uno está pensando en cirugía. Y la cintigrafía aún tiene pocos estudios que la valen, pero es una herramienta que podría ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, por su excelente conferencia. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Los invitamos a seguir escribiendo en el chat sus inquietudes para que al finalizar del simposio podamos elegir algunas de ellas con nuestros conferencistas. Vamos a invitar al doctor Carlos Ruiz. Él va a hablar sobre el tratamiento. El doctor Carlos Ruiz es gastroenterólogo pediatra. Trabaja en el Servicio de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica del Hospital San Juan de Dios en Barcelona. Invitamos al doctor Carlos Ruiz para su conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas gracias a todos por estar presentes en esta actividad científica. Soy Carlos Ruiz, gastroenterólogo pediatra del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Yo les voy a hablar sobre el tratamiento farmacológico, el estreñimiento refractario. Haré énfasis en esta parte, en lo que es el manejo farmacológico, todo porque no tenemos mucho tiempo. Para empezar, me gustaría hacer un recordatorio de lo que es el manejo global o el manejo general del estreñimiento funcional, lo que nosotros hacemos en el día a día. Sabemos que para el manejo existen 3 etapas fundamentales o 3 fases. Uno, las indicaciones no farmacológicas, que son basadas principalmente en reforzar las medidas higiénico-dietéticas. Una segunda fase, que es principalmente farmacológica, que va a constar en 2 puntos muy importantes: desimpactación y mantenimiento. Y una tercera fase de destetes, en aquellos pacientes en los cuales hemos tenido una respuesta clínica adecuada, empezar a reducir de forma progresiva el uso de tratamiento farmacológico cuando el paciente al menos tenía una mejora clínica de 1 mes de duración. En el caso de la desimpactación, siempre que nosotros vamos a manejar o estamos abordando un paciente con estreñimiento crónico, es fundamental determinar si ese paciente está impactado o no. Si lo está, obligatoriamente tenemos que ofrecer una pauta de desimpactación antes de ofrecer un tratamiento de mantenimiento. Eso es como una regla. Sabemos que el tratamiento farmacológico tiene que tener una duración mínima entre 3 a 7 días aproximadamente, que podemos ofrecer una pauta de tratamiento oral o una pauta de tratamiento rectal.
Ambas son igual de eficaces, pero obviamente siempre se va a preferir el tratamiento oral como primera opción para la desimpactación fecal. Entre ellos vamos a tener el polietilenglicol como la primera línea o la primera opción. Y cada vez se está utilizando la combinación de polietilenglicol con un laxante estimulante, principalmente el bisacodilo o el picosulfato de sodio. Y por otro lado tenemos el tratamiento rectal. En aquellos pacientes que no es viable usar el tratamiento oral, podemos usarlo ya sea solo o en combinación con el tratamiento rectal, principalmente en enemas de suero fisiológico entre 5 a 10, 15 miligramos por kilo aproximadamente. De ahí tenemos el tratamiento de mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de mantenimiento? Prevenir la impactación fecal y restablecer el hábito intestinal normal. Iniciar inmediatamente después de la desimpactación fecal. La duración promedio aproximado es entre 3 a 6 meses. Sin embargo, no hay evidencia suficiente o ensayos clínicos autorizados que determinen que esta es la duración exacta. Sin embargo, es más o menos el periodo recomendado. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento de mantenimiento? Reforzar las medidas higiénico-dietéticas y, por otro lado, el tratamiento farmacológico convencional. ¿Qué entendemos por tratamiento convencional? Básicamente, o lo más frecuente cuando hablamos de tratamiento convencional, es el uso de laxantes osmóticos más o menos laxantes estimulantes. Como primera línea de tratamiento, el uso de laxantes osmóticos. El indicado o el recomendado por su eficacia y seguridad, el polietilenglicol, a la dosis que ya conocemos, 0,4 a 0,8 hasta 1 gramo por kilo. También recordar que ya se ha probado su seguridad y su eficacia en niños a partir de los 6 meses de edad. En aquellos pacientes que creemos que no hemos obtenido una respuesta adecuada durante el periodo necesario y que tenemos una buena adherencia con laxantes osmóticos, se recomienda como tratamiento de segunda línea agregar un laxante estimulante. Lo más utilizado, el bisacodilo, el xenóxido y últimamente el picosulfato de sodio. Cuando el paciente no nos responde de la forma esperada o de una forma adecuada, tanto a la combinación del laxante osmótico con el estimulante, es cuando ya nos vamos a plantear que estamos ante un paciente con estreñimiento refractario. Aquí hay un resumen que hace un poco una descripción global de lo que se viene hablando en los diferentes consensos o guías o papers. Por un lado, el estreñimiento funcional y su manejo convencional con laxantes osmóticos y laxante, y cuando esto no nos responde, estamos hablando del estreñimiento refractario. Y en este momento es cuando nos planteamos el ampliar estudios complementarios para determinar por qué ese paciente está siendo refractario al tratamiento convencional. Y básicamente dentro de los estudios que nos planteamos, el objetivo principal es intentar identificar dónde es el problema. Si es un problema a nivel de tránsito colónico o es un problema a nivel de disfunción anorrectal, que es lo que hace globalmente la población adulta. Si esto lo traspolamos a nuestra población pediátrica, sabemos que más del 80% de nuestra población pediátrica tiene un problema de disfunción anorrectal, básicamente sinergia o un patrón retentivo, en menor medida una sensibilidad o una complacencia rectal alterada. Y en menor porcentaje, por otro lado, nos vamos a encontrar con alteración de la motilidad colónica, en este caso un tránsito colónico lento. Si nosotros intentamos basar nuestro tratamiento de acuerdo al mecanismo o a la fisiopatología del estreñimiento en la población pediátrica y miramos con qué herramientas farmacológicas contamos, en el caso del tratamiento convencional, tenemos en los pacientes que creemos que tienen una disfunción del tracto de salida prácticamente los laxantes osmóticos, como el polietilenglicol. Y si creemos que nuestro paciente tiene un tránsito colónico lento, tenemos los laxantes estimulantes, lo que hemos mencionado previamente. Sin embargo, cuando nos fracasa o cuando no tenemos una respuesta adecuada al tratamiento convencional, ¿qué nos queda? ¿Qué herramientas tenemos cuando nada funciona? Tenemos las conocidas como las nuevas opciones terapéuticas. Desde el punto de vista farmacológico y en el grupo de pacientes con disfunción del tracto de salida, podríamos plantearnos el uso de toxina botulínica. Y en aquellos pacientes que tienen un tránsito colónico lento, podemos utilizar como prosimético la flucalopida y como secretagogo la linaclotide y la luloprostona. Todas estas últimas medicaciones con una eficacia y una tolerancia adecuada en población adulta y cada vez se viene traspolando a la población pediátrica. En el caso de toxina botulínica, en aquellos pacientes que creemos que tienen una disfunción anorrectal
y que no hemos logrado una eficacia adecuada después de un programa de feedback, le hacemos una manometría y en el cual vemos una presión de reposo subjetiva de una hipertonía o más o menos una clase del esfínter interno, se pueden beneficiar del Botox. La dosis adecuada son 100 unidades repartidas en los 4 cuadrantes aproximadamente. ¿Qué dice la evidencia? El año pasado se publicó un estudio en el cual comparó dos grupos de pacientes, uno con estreñimiento funcional y otro con enfermedad de Hillsborough, a los cuales se administró una dosis de Botox. Una edad media de los pacientes de 5 años. Se observó una eficacia aproximadamente de 68%, siendo ligeramente superior en el grupo de pacientes con estreñimiento funcional. Por otro lado, también ya hace algunos años, hace 10 años aproximadamente, ya se publicó un artículo del uso del voto en el estreñimiento funcional. En este estudio se vio que el grupo de pacientes tras la administración de voto mejoraron significativamente el porcentaje de defecaciones dolorosas, mejoró la consistencia y disminuyó de forma considerable los episodios de incontinencia fecal. Por lo tanto, es una opción farmacológica a contemplar en aquellos pacientes con estreñimiento refractario más o menos disfunción a nivel anorrectal. En el caso del tratamiento farmacológico, con tránsito económico lento, la procaropida. Sabemos que es un agonista selectivo con alta afinidad sobre los receptores 5-HT4. Tiene una acción procinética a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. En general, el efecto principal es que aumenta las contracciones propagadas de alta amplitud y de ahí su efecto. Hace 10 años se publicó el primer estudio a nivel pediátrico, que fue un ensayo clínico abierto en 38 niños con entrenamiento funcional según Roma 3. La edad media fueron de 8 años. Fueron utilizados en pacientes que fracasaron al tratamiento convencional, laxantes osmóticos y estimulantes. Durante 8 semanas con tratamiento con procaropide se vio una eficacia de más del 50%, caracterizada por más de 3 deposiciones por semana. Este mismo grupo, 1 o 2 años posteriores, publicó un ensayo clínico, esta vez controlado, doble ciego y comparado con placebo, utilizando siempre los criterios de Roma 3. Ampliaron el rango de edad desde 6 meses a 18 años. En este estudio no se vio ninguna diferencia significativa en cuanto a eficacia entre el grupo de pacientes con procaropide con el grupo de pacientes con placebo. Sin embargo, se consideró que la falta de respuesta es que probablemente la mayoría, más del 60% de estos pacientes, tenían un hábito de retención, un patrón retentivo, una probable disfunción a nivel anorrectal. Por lo tanto, se cree que el tratamiento procinético en este caso era de esperarse que no tuviera un efecto, o por lo menos el efecto esperado. Recientemente, hace un par de años, el grupo del Boston Children publicó un estudio retrospectivo en 32 niños con estreñimiento y síntomas digestivos altos, y ellos comprobaron una eficacia del 66% después de utilizar procaropide por alrededor de 8 a 12 semanas aproximadamente. En el caso de la linaclotide, que es un agonista del receptor GMP cíclico, que tiene una función secretora intestinal y que también se ha visto que disminuye la hiperalgesia visceral, por eso se recomienda en pacientes con síndrome de intestino irritable, se ha visto de que en la población pediátrica con estreñimiento funcional podría tener una eficacia aproximadamente de un 54%, como vemos en este estudio, que se evaluaron en una revisión retrospectiva de 93 niños aproximadamente, la mayoría de ellos adolescentes. Se vio que el uso de linaclotida en esta población aumentaba la frecuencia de las exposiciones aproximadamente 4 veces por semana hasta 7 veces, y que el 100% de los pacientes que cumplieron con el seguimiento a largo plazo desaparecieron o dejaron de presentar episodios de incontinencia fecal. Por otro lado, recientemente, en el último Congreso de Motilidad Pediátrica en Ohio, se publicó un avance de un estudio con linaclotide para evaluar la eficacia y la seguridad. Fue un ensayo también, un ensayo clínico randomizado, controlado con placebo, de más de 300 niños con edad media de 11 años. Se vio que la linaclotide aumentaba la frecuencia de deposiciones comparada con el grupo placebo, y también tenía un mejor porcentaje en cuanto a la consistencia de las deposiciones. Entonces, en este avance de los resultados se ha visto que la linaclotide realmente es eficaz y segura en el estreñimiento funcional en pediatría, a como se ha venido comprobando en la población de adultos. Por último, tenemos la lobiprostona. Es un derivado de la prostaglandina E1, también tiene una función secretora y que promueve la peristalsis intestinal. La dosis en pediatría alrededor de 12 a 24 microgramos al día. En adultos también se suele utilizar en estreñimiento asociado a opioide.
También hace 10 años se publicó el primer estudio de estreñimiento funcional en pediatría de más de 100 niños utilizando los criterios de Roma 3. Se utilizaron una dosis estándar de 12 a 24 microgramos 2 veces al día. En este estudio se vio que la glucosidona mejoraba la frecuencia de las deposiciones y lo otro llamativo también es que la respuesta se observaba en las primeras 24 a 48 aproximadamente y la respuesta era mejor cuando se utilizaban dosis de 24 miligramos 2 veces al día en lugar de 12 microgramos. Sin embargo, hace un par de años se publicó este otro ensayo clínico, pero ya controlado, randomizado, a doble ciego y con una extensión a largo plazo de más de 600 niños, en el cual la mayoría de ellos habían fracasado el tratamiento convencional. Y después de un tratamiento de 2 semanas, de 12 semanas aproximadamente, no se vio que hubiera una diferencia significativa en cuanto al grupo tratado con la glucosidona en comparación con el placebo, pero sí lo que se comprobó que era seguro de utilizar. Por lo tanto, se espera que más adelante tengamos unos mejores resultados en otro tipo de población si realmente escogemos la población adecuada. Por lo tanto, para concluir, podríamos decir en este bloque que es necesario tener una definición adecuada para el estreñimiento refractario, porque es posible que estemos sobredimensionando el problema y probablemente tratando de forma inadecuada que los pacientes con estreñimiento. Tenemos que seleccionar a los pacientes de forma adecuada con estreñimiento refractario e intentar ofrecer un tratamiento acorde al problema principal. Si realmente tenemos un paciente con una disfunción anorrectal, dar un tratamiento específico. Si realmente tenemos un paciente con un tiempo de tránsito colónico, dar un tratamiento dirigido. Actualmente disponemos de nuevas herramientas farmacológicas que parecen ser seguras y que en cierta manera eficaces en la población pediátrica en comparación con la población adulta y que por lo tanto podríamos considerarla antes de plantearlo la fase final que sería un tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Ruiz, por su brillante exposición y vamos a dar paso a la última conferencia por el doctor Román Bigliardi. Román es el jefe del Servicio de Gastroenterología Pediátrica del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Buenos Aires, Argentina. Adelante, Román. Bueno, voy a hablar del tratamiento de la constipación refractaria e incontinencia fecal ante el fracaso de los medicamentos. Los tratamientos alternativos que hay luego del fracaso de las terapias medicamentosas son el biofeedback, la terapia conductual, la neuroestimulación del tibial posterior y la neuroestimulación sacra, percutánea o por dispositivo quirúrgico, lo mismo que la inyección de Botox o tratamientos quirúrgicos. Voy a hablar fundamentalmente de biofeedback y neuromodulación, que es lo que estamos haciendo actualmente en el servicio. El biofeedback fue descrito en 1974 en un trabajo de Engel y uno de Huber. Es muy eficaz para controlar los trastornos del suelo pélvico mediante la retroalimentación visual y verbal para mejorar la función anorrectal. Es muy operador dependiente, muy operador dependiente. Se necesita la motivación del niño para que se divierta con él. La técnica que usamos, se coloca un balón a nivel del esfínter anal externo y al contraer el balón el paciente, la pelotita en la pantalla de la computadora sube. Al relajar el balón, al relajar el esfínter, baja la pelotita. Con eso se motiva el chico, juegan con nosotros y tienen ganas de venir la próxima sesión a continuar con esto. Hay un consenso que se hizo entre la sociedad norteamericana y la sociedad europea sobre el biofeedback y en base a la evidencia consideran que la terapia de biofeedback se recomienda para el tratamiento a corto y largo plazo del estreñimiento con defecación disinérgica y para el tratamiento a corto y largo plazo de la incontinencia fecal. La evidencia no respalda el uso de biofeedback para el tratamiento del estreñimiento infantil. En un trabajo que hicimos en el Hospital Posadas junto con el Hospital Sor María Ludovica de La Plata, con la doctora Cecilia Zubiri, estudiamos a los pacientes con incontinencia fecal orgánica y funcional a los que le hicimos biofeedback. Tenemos un estudio del 2004 al 2020
un número de pacientes que no hay en ninguno de los trabajos de la bibliografía, con 157 pacientes a los que se le hizo biofeedback con una edad de 6 a 17 años. 92 de ellos eran varones y a todos se les realizó previo al biofeedback una manometría no rectal de perfusión. El tratamiento consistió en dieta, entrenamiento de hábitos defecatorios, laxantes si hicieran falta y el biofeedback. Teníamos 3 grupos de pacientes, un grupo de mielomeningocele con 71 niños, 44 pacientes con malformaciones anorrectales y 42 con constipación funcional refractaria. Le hicimos biofeedback por 3 semanas seguidas, luego cada 3 semanas hasta completar las 6 sesiones totales. Consideramos continencia total cuando el paciente no tenía ensuciamientos y continencia parcial si había una disminución al 50% o menos de los episodios de ensuciamiento, pero estos debían ser menos de 3 por semana. La respiración abdominal es muy importante. Para aprender a defecar les enseñamos las maniobras que nos enseñó Satish Rao y esto los ayuda bastante a los pacientes. Al momento determinado el biofeedback, la respuesta que tuvimos fue continencia total el 58,6% de los pacientes, continencia parcial el 20,4% e incontinencia el 21%. Si los dividimos por grupos, el grupo de constipados funcionales tuvo un 54,76% de éxito, el de los mielomeningocele 60,56% y los malformados anorrectales un 59,10% de continencia total. A eso habría que sumarle la continencia parcial de los pacientes que mejoraron. Al comparar los 3 grupos según mejoría total, parcial e incontinencia, no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando los dividimos por grupos de orgánicos y funcionales, vimos que el 77% de los pacientes que presentaban continencia total o parcial tenían patología orgánica en comparación con el 23% que tenían patología funcional y lograron continencia total o parcial. Si comparamos de acuerdo a los que lograron continencia total, el 80% de los pacientes tenían patología orgánica y el 20% tuvo patología funcional. Luego estudiamos para ver la evolución a largo plazo, los seguimos telefónicamente o en los consultorios de mielomeningocele, de malformados o de gastroenterología, y los dividimos en aquellos que se habían hecho el biofeedback menos de 5 años atrás y los que se lo habían hecho hacía más de 5 años, llegando incluso algunos a 15 años. Vimos que en el grupo de constipados funcionales refractarios seguían con una continencia total el 45,16% de los que hacían menos de 5 años que se habían hecho el biofeedback, mientras que los que hacían más de 5 años que se lo habían hecho, 36,2% continuaban continentes. Del grupo de mielomeningocele, 46% de los pacientes de los últimos 5 años seguían continentes y el 63% de los pacientes que hacía más de 5 años que le habíamos hecho el biofeedback tenían continencia total. Mientras que en el grupo de malformados anorrectales las cifras fueron mucho más parejas y los que habíamos visto en los últimos 5 años tenían 69,5% de continencia total y de los que hacían más de 5 años el 61,9%. Podemos decir que en pacientes con un seguimiento menor a 5 años, los malformados anorrectales presentaron mejores resultados que los mielomeningocele constipados funcionales, con una P de 0,07. En el seguimiento a corto plazo, los pacientes con patología orgánica tuvieron mejor respuesta al tratamiento, y esto sí fue estadísticamente significativo. Y por otro lado, en el seguimiento a largo plazo, vimos una tendencia de mejores resultados, tanto los MAR como los mielo, con respecto a los constipados funcionales, siendo esto no significativo.
Ahora voy a hablar de neuromodulación. La neuromodulación es la aplicación de la estimulación eléctrica en las fibras nerviosas para modular la actividad neuronal. El uso de la neuroestimulación en el tratamiento de los desórdenes gastrointestinales ha crecido mucho en las últimas 2 décadas. La fisiopatología, cuando hacemos estimulación interferencial, se estimulan las células intersticiales de Cajal y a través del sistema nervioso entérico aumenta la actividad de ondas lentas, favoreciendo la peristalsis. Por otro lado, los electrodos posteriores, que son positivo y negativo, estimulan el sistema nervioso autónomo a través de vías aferentes y eferentes. Y por otro lado, la terapia interferencial en el intestino actúa sobre el componente hormonal. Hay técnicas de neuromodulación invasivas y técnicas de neuromodulación no invasivas. Cuando las utilizamos en pacientes con constipación funcional intratable, incontinencia fecal no retentiva, malformados anorrectales, en enfermedad de Hirschsprung y en mielomeningocele. Este es el dispositivo colocado quirúrgicamente en este trabajo de field dining, en una manometría de alta resolución, manometría colónica de alta resolución, vemos previo a la neuroestimulación sacra y cuando le desarrollamos la neuroestimulación y vemos cómo ante el estímulo aumentan mucho las ondas a nivel del colon. Sobre estimulación del nervio tibial posterior, hay un trabajo publicado el año pasado en el European Journal of Pediatrics por el doctor Carlos Velasco, Miguel Saps y un grupo latinoamericano, y vieron ellos que de 23 niños de 4 a 14 años con constipación funcional se les realizó la estimulación del tibial posterior en sesiones diarias durante un periodo de una semana. Encontraron una mejoría significativa en la consistencia de las heces, incontinencia fecal, dolor abdominal y hematoquiesia, sugiriendo que podría ser un tratamiento no invasivo prometedor para la constipación funcional en niños. Nosotros, con nuestro grupo del Hospital Posadas, estamos trabajando actualmente y nuestra pregunta fue: ¿la neuroestimulación puede mejorar la incontinencia fecal y la constipación en pacientes orgánicos y funcionales? Nosotros estamos haciendo neuroestimulación sacra interferencial con 2 electrodos entre S2 y S4, entre las espinas ilíacas anterosuperiores, y 2 electrodos en cara anterior a ambos lados de la región umbilical. Le hacemos 12 sesiones con una frecuencia semanal y les realizamos una manometría no rectal de perfusión al comenzar y una al terminar el protocolo. Este es el electroestimulador que usamos, que es un electroestimulador simple, barato, y estos son los parches que usamos para estimular a los pacientes. El tiempo de sesión que usamos es de 30 minutos, el modo TENS, la frecuencia es de 25 Hz, con un ancho de pulso de 200 microsegundos y una frecuencia de burst de 4 Hz. Hasta el momento hemos reclutado 32 pacientes que están en el protocolo de 6 a 14 años con diagnóstico de constipación funcional refractaria 5, malformaciones anorrectales 10, mielomeningocele 16 y un paciente que se le realizó una colectomía y tenía incontinencia fecal. 8 pacientes ya completaron el tratamiento con las 12 sesiones, con ambas manometrías, 4 con mielomeningocele, 3 con malformaciones anorrectales y 1 con constipación funcional refractaria. Los hallazgos manométricos que tuvimos son una presión de reposo del canal del canal anal y la presión de contracción que aumentaron en 3 pacientes, mientras que se mantuvieron similares en 5 entre las 2 manometrías. Los 8 pacientes tuvieron pujo paradojal en la primera manometría y en la de control 3 tuvieron relajación y 5 continuaron con el pujo paradojal. La duración del reflejo no cambió significativamente en los 8 pacientes, pre y post neuromodulación. Todos ellos tenían reflejo rectangular inhibitorio presente. La primera sensación, ahí vemos una gran diferencia, se logró con menor volumen luego de la estimulación en 7 pacientes, mientras que 1 requirió mayor volumen.
La tolerancia máxima se obtuvo con mayor volumen en la segunda manometría en 4 y con menor volumen en los 4 restantes. De estos 8 pacientes, 5 tienen continencia total, un paciente tiene continencia parcial y 2 pacientes continúan incontinentes. El score de Rintala al comienzo tuvo un promedio de 6 y al final del tratamiento fue de 12 con un delta score de 6. 3 pacientes dejaron los laxantes, 2 continúan con bisacodilo, 2 con polietilenglicol y 1 con irrigación transanal. 4 de los niños pudieron abandonar el sondaje vesical, ya que entre S2 y S4 salen las raíces nerviosas tanto de la parte urinaria como la parte anal, por lo tanto mejoran mucho esa función. Y algo muy importante para muchos de estos chicos, 6 pacientes aumentaron la frecuencia de erecciones matinales. Este es un detalle muy importante para pacientes con mielomeningocele. De los pacientes que continúan en el protocolo, que no terminaron aún, 15 pacientes tienen ya continencia total, 5 continencia parcial y 5 no encontramos mejoría. 7 pacientes abandonaron el tratamiento. La mayoría mejoró la sensibilidad vesical, la mayoría presentó erecciones matinales. Para llevar a casa el tratamiento combinado de dietas, hábitos defecatorios, laxantes y biofeedback logró continencia en la mayoría de nuestros pacientes y la mejoría clínica se mantuvo en el tiempo. Las distintas técnicas de neuroestimulación tienen una expectativa favorable para pacientes constipados e incontinentes, así como para la incontinencia urinaria y la función sexual. Las técnicas no invasivas son seguras y están exentas de complicaciones. Muchas gracias. Los esperamos a todos en el Congreso Mundial de Gastroenterología Pediátrica que se desarrollará a fin de año en Buenos Aires. Sería una muy buena oportunidad para un encuentro entre todos. Gracias. Perfecto, tenemos varias preguntas. Muchas están relacionadas con la doctora Mónica en relación a la manometría. Y una de las preguntas interesantes que ha surgido aquí en el chat es cuál es la edad para decidir si la manometría anorrectal hay que sedarlos y cuál es su experiencia en cuanto a los casos de acalasia anorrectal eh, con el diagnóstico de manometría y con el tratamiento. Em, no tengo tanta experiencia con acalasia. Sabemos que la acalasia es como la ausencia en el fondo de reflejo rectonal inhibitorio en la manometría sin que sea un Hirschsprung. Ahí tenemos como un par de casos de displasia neuronal intestinal, pero creo que ese es el desafío en Latinoamérica, porque en el fondo es muy difícil como tener experiencia si no hacemos más y más procedimientos, pero esa es la casuística. Y con respecto al punto de corte en cuanto a edad, no hay como una edad, básicamente depende del grado de colaboración del paciente, porque generalmente en los lactantes o recién nacidos, que es donde uno busca más como saber si tiene un Hirschsprung o no, generalmente no se necesita sedación. Pero, por ejemplo, un paciente preescolar donde uno sospecha una constipación refractaria y que tiene que hacer como una evaluación completa, probablemente va a ser el grupo etario donde más se utilice básicamente un lactante mayor. Es probablemente donde más se utilice la anestesia al momento de hacer una manometría no rectal con anestesia. No sé si le respondí la pregunta. Mm, Bueno, yo creo que sí. Aquí surgen algunas preguntas para el doctor Carlos Ruiz sobre el tratamiento. ¿Cuál es, si es posible hacer una mezcla de polietilenglicol con xenócidos y cuál es su experiencia? Y si decidimos usar el picosulfato, ¿cuánto tiempo podemos utilizarlo en la mezcla de polietilenglicol y laxantes estimulantes para desimpactación? Hola, ¿qué tal? Sí, en el caso de la primera pregunta de la combinación de polietilenglicol con xenóxido, perfectamente se puede utilizar. El inconveniente con los xenóxidos
desde el punto de vista de mi experiencia, es los efectos adversos, principalmente los dolores abdominales, cólicos, que conllevan a una poca tolerancia y por lo tanto mala adherencia al tratamiento. Yo, mi experiencia y el que suelo utilizar más es la combinación con bisagodilo. Cuando me falla el laxante osmótico, en este caso el politinglicol, suelo usar más el bisagodilo. Creo que desde el punto de vista de tolerancia es un poco mejor que el xenóxido, por lo tanto, al final genera una mejor adherencia y es una de las principales causas que considero que te llevan a tener la eficacia esperada, por lo menos el objetivo en cuanto a la mejoría de los síntomas. En relación a la segunda pregunta era lo del picosulfato, ¿no? Sí, Sí, picosulfato en general se puede utilizar como una combinación para desimpactar al paciente. Siempre el polietilenglicol va a ser la primera opción, pero también se puede recomendar o hacer una pauta en combinación con el PEP. Tú haces la pauta habitual de 3 a 7 días y tú puedes dar una dosis adicional de picosulfato. Y esta puede ser del primer día y algunos lo recomiendan del segundo día, alrededor de 3 días como máximo. De mantenimiento en general hay poca evidencia, pero pensar de que es similar al bisacodylo. El picosulfato, cuando se metaboliza, al final los metabolitos activos son similares al bisacodylo, tanto como el picosulfato. El efecto, el mecanismo de acción es similar, incluso los efectos adversos, por lo tanto, se podría empezar a hacer un uso bastante similar al uso que estamos haciendo con el bisacodylo. Sin embargo, hay menos experiencia con el picosulfato de sodio. ya. Y esta estrategia puede acompañarse con, en casos refractarios como lo que estamos hablando, con la estimulación del tibial posterior, del nervio tibial posterior, junto con los laxantes. ¿Hay alguna experiencia, Carlos? Va a depender de la indicación. Creo que en este sentido, si tenemos identificado cuál es el problema principal que nos está ocasionando la refractariedad del, del paciente que hace que esté fracasando el tratamiento, podría ser en aquellos pacientes que creemos de que puede estar predominando un componente mixto, tanto cierta afectación a nivel de la difusión anorrectal con cierto alentamiento del tiempo del tránsito colónico, perfectamente se puede utilizar. Ya. ¿Y cuál es tu experiencia en casos refractarios con la proculoprida o lubiprostone? ¿Lo has usado? El que hemos utilizado más la procalopida, poco paciente, alrededor llevamos 3-4 pacientes con procalopida. Los efectos realmente han sido favorables, efectos adversos no hemos tenido, pero realmente nosotros pocos pacientes con lubiprostona no hemos tenido experiencia. Ya. Preguntan nivel de evidencia que tiene el uso de Botox. Carlos. A nivel de evidencia, bueno, la información que presentamos acá a la hora que hablamos del Botox, cada vez se está hablando más de el Botox. La evidencia, obviamente, en cuanto a la calidad de los estudios, no son las mejores, pero cada vez van saliendo publicaciones relacionadas al uso del Botox en un estreñimiento refractario. Nosotros cada vez también estamos utilizando más el Botox en aquellos pacientes en el cual hay una hipertonía de ese esfínter anal y que no nos responden al programa de feedback, que es cierto que hay un patrón sinérico, pero que tiene cierta hipertonía de ese esfínter, lo ponemos en un programa de feedback, su programa de feedback al final no termina de enojar después de una diferente estándar de sesiones, intentamos ponerle votos para intentar. Y hasta el momento, cierto que no son muchos pacientes, la respuesta está siendo bastante favorable y en cuanto a complicaciones no hemos tenido. Ya, aquí hay una pregunta para todos los conferencistas. Si alguien ha tenido experiencia con el uso de citrato de magnesio. Nadie. Yo No. personalmente, yo no. No, nada más, yo haría el comentario de, hay que recordar que no todas las composiciones o tipos de magnesio son iguales. El citrato de magnesio
es uno de los tipos de magnesio o compuestos de magnesio que más absorción intestinal tienen. De hecho, es el que más tiene probablemente antes del citrato aminoquelado. Entonces, lo que queremos es que no haya absorción a sangre y más bien que sea un efecto luminal nada más. Y de estos tipos de magnesio, el que más efecto luminal tiene sería el clásico hidróxido de magnesio, que es el que menos absorción intestinal va a tener comparado con el citrato, ¿no? O sea, en definitiva, hay menos efectos adversos, pues, usando esa sal. ¿Alguna experiencia? Aquí hay una pregunta interesante sobre melanosis coli y el uso prolongado de laxantes estimulantes tipo senócidos, me imagino que va encaminado esta pregunta. Carlos, ¿tienes o alguien de los conferencistas tiene alguna experiencia sobre melanosis coli? Yo en mi caso no, porque realmente, como lo decía previamente, no suelo usar Cenobio de forma habitual. Suelo usar más tendencia de, si he de usar un laxante estimulante, más el bisapodyl. Ok. ¿Cómo estamos, Carlos, Timosi y Román? No se volvió a conectar, ¿eh? No se logró. Bueno. No. Bueno, lastimosamente no sé si quieres decir algo, Román. No está conectado. Bueno, yo sé que en Argentina, en Buenos Aires, está lloviendo muy fuerte. Es probable que se haya quedado sin luz o algo así. Bueno, yo creo que Carlos Velasco, no sé si quieres eh, decir algunas palabras finales. Espera, te iba a comentar algo acerca de las preguntas que están haciendo acerca de la estimulación transcutánea del tibial posterior y la experiencia que podamos tener en nosotros con relación a la estimulación transcutánea del tibial posterior. Vale la pena, que es la parte de la charla, y la alcanzó a nombrar el doctor Ruiz y la alcanzó a nombrar el doctor Chávez, y era la charla parte de Román, que tiene que ver con esta alternativa que es la estimulación precisamente de una rama del sacro y una rama del ciático, y que va finalmente a hacer movimientos intestinales y en el manejo de los pacientes con estreñimiento refractario. Nosotros ya hemos publicado un artículo con relación a la estimulación transcutánea del tibial posterior, nos ha ido favorablemente, con sesiones de entre 5 y 10 sesiones por cada oportunidad, y hasta donde vamos el tratamiento ha resultado por lo menos en más de 3 meses de evolución. Entonces, básicamente el comentario que iba a hacer, yo no sé si la experiencia de Carlos Ruiz o del doctor Chávez o de Mónica con relación a estimulación transcutánea del tibial posterior, pero nosotros sí hemos tenido hasta el momento éxito con esa alternativa terapéutica que no necesita de medicamentos. Una de las preguntas que veo yo allí, si combinada esa estimulación transcutánea con otro medicamento puede funcionar. Por ahora nosotros la estamos... Ok. Bueno, si no hay nada más, ya creo que liberamos la mayoría de las preguntas. Agradecemos que que hayan podido acompañarnos en este webinar del grupo de trabajo de trastornos eje cerebro-intestino, y nos veremos en una próxima oportunidad. Buenas noches a todos.